abrimos tu palabra en el nombre de Jesucristo, para que seas tú el que hable, Señor, y toque los corazones. Señor, saca toda resistencia a ti, toda resistencia de esa palabra que eres tú, Señor, y bendice y transforma de acuerdo a lo que tú quieres, Señor, para hacer tu obra en cada persona que está acá, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a seguir con la fe. La semana pasada hablamos de la fe que justifica. Entonces vamos a seguir con eso, vamos a recordar varias palabras que usamos la semana pasada y que es importante verlas de nuevo para recordar cómo es la fe que debemos tener los cristianos, ¿ya? Entonces yo leía en Romanos 4 del 18 al 25 sobre la fe del padre de la fe, de Abraham, ¿no es cierto? Y dice, en el 18 decía, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, analizábamos la semana pasada y vamos a recordar que él, ¿no es cierto?, creyó esperanza contra esperanza porque él no podía por ningún lado tener hijos, pero él creyó, y no solo eso, no solo porque él tenía 100 años, sino que su esposa también era estéril y también de edad muy avanzada. Ella ya era hace tiempo que había tenido la menopausia, ya no estaba, ¿no es cierto?, humanamente preparada para tener hijos. Pero el Señor dijo lo contrario y prometió lo contrario. Entonces, Abraham no dudó que iba a tener ese hijo o esos hijos, y dijo, tampoco dudó por incredulidad. O sea, él creyó siempre de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. En vez de ser incrédulo, él se fortaleció en la fe diciendo, gloria a Dios porque voy a tener un hijo. Porque aquí dice que decía, gloria a Dios. Así se fortaleció. Y yo les recordaba la semana pasada que el Señor le cambió el nombre y le puso Abraham, ¿no es cierto?, con H, Abraham. Y eso significaba padre de multitudes. Entonces él le daba gloria a Dios por el hijo, tenía 100 años, su esposa estéril. Yo creo que muchos se burlaron de él y no podían creer lo que él creía. Y de eso se trata la fe. No se trata de creer lo que todos creen, se trata de creer lo que nadie cree, lo sobrenatural, lo que en el mundo no puede ser. Eso es fe. Y después de esto que decía gloria a Dios, ¿no es cierto?, se fortalecía en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso. Dios era poderoso, ¿no es cierto?, para hacer todo lo que había prometido. Y eso es lo que nosotros debemos conocer a nuestro Dios, que Él es poderoso para hacer todo lo que nos dice que va a hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer. El reino de Dios funciona de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él trajo Jesucristo el reino de Dios a nuestra tierra. Y esos somos los hijos de Dios. Traemos el poder y el reino de Dios a esta tierra. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada. Dice, por lo cual también su fe, después de haber creído completamente, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, fue justificado por su fe. Y después dice, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Esta fe, si nosotros tenemos esta fe que estoy describiendo ahora, ¿no es cierto?, decía la semana pasada, nosotros también tenemos derecho, ¿no es cierto?, respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. También tenemos esa justificación. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Pero no es creer, como decía la semana pasada, creer como nosotros le hacemos creer a la gente. Tú crees, recibes al Señor y eres salvo. No es así. Es con la fe de Abraham. No Abraham, Abraham. Esa fe es la que necesitamos, que no dudamos que Jesucristo murió por nosotros y nos salvó, y nos liberó, nos limpió
de todos nuestros pecados y nos sacó las cosas que estaban malas para poder seguirlo a Él. Si no tenemos esa fe, quedamos igual y somos pomada. Y andamos diciendo que somos cristianos y somos el hazme reír de la gente porque nos ven más atrapados que los que no están afuera. Entonces, es claro esto. Por favor, entiéndanlo. Esto de Jesucristo es la fe de Abraham la que nos hace justificar. O sea, una fe sin duda, una fe que da gloria a Dios porque creemos que fuimos liberados y porque mostramos el poder que fue heredado a través de Jesucristo. Dice, porque fue contada esto a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, a Dios, que creemos a Dios que levantó de los muertos, ¿no es cierto? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando nosotros creemos de verdad eso y no dudamos, entonces somos salvos, entonces estamos liberados, entonces tenemos el poder de Dios en nosotros. No antes. No es llegar y creer, yo creo. La palabra creer en la Biblia es conocer a Dios, es estar con Él, vivir con Él, es una relación íntima con ese Dios. Eso es conocer, es relación íntima. En Gálatas 2:20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no es cierto? Dice Pablo en esta, y yo no vivo, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, está hablando, en Gálatas está hablando Dios, ¿no es cierto?, a través de Pablo, que esta fe no es la fe nuestra, la fe pequeñita, la fe que será o no será, no, es la fe de Cristo. Esa es la fe que tenía Pablo, la fe de Cristo, como Cristo hacía. Él decía, sánate y se sanaba. Y nos sanaba a todos, no a algunos nomás. Esa fe es la que Dios pide que tengamos nosotros. Esa es la fe que funciona en un cristiano. Nosotros estamos acostumbrados a disminuir el ministerio que Dios nos dejó. A creer que hay ciertos ungidos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, dice el Señor. Sobre cada persona que crea de verdad como está creyendo Abraham. Eso es lo que necesitamos, hermano. Y quiero ser repetitivo en esto y quiero repetirle la lección porque parece que nadie creyó lo que dije la semana pasada y están con la misma fe de la semana pasada. Y no puede ser. Yo quiero escuchar milagros en cada uno de ustedes. Quiero escuchar que fueron sanadas personas a través de ustedes. Que esto no llegó, no se fue al aire. Dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe de Cristo. Eso somos. Eso somos. Después en 2 Corintios 13:5 decía, examínense a ustedes mismos si estáis en la fe, si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Está en ustedes Jesucristo? Pruébense. ¿Está en ustedes? ¿Se manifiesta Jesucristo a través de ustedes? Oran y se sanan, llegan a un lugar y se llena de la presencia de Dios, como hacía Jesucristo. Eso es lo que dice aquí Pablo. ¿Ustedes creen que estaba curado Pablo cuando dijo esto? Se fue en la volada Pablo y dijo, pero si esto no es para todos nosotros. Si Pablo era un hombre como nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Jesucristo está en mí. Después dice, pruébense, porque Jesucristo tiene que estar en ustedes. Así dice. Si estáis en la fe, Jesucristo tiene que estar en ti. Y tiene que manifestarse a través tuyo. Que Jesucristo está en vosotros, a menos, si no está, es que estás reprobado. Entonces, cuidado si no está Jesucristo en ti. Si ser cristiano no es tan fácil, hermanos míos. ¿Quién les dijo que era fácil? Eso es lo que dicen los mentirosos, para tener harta gente. Entonces se llenan las mega iglesias. Pura mentira. Pura mentira.
No, no importa, somos todos pecadores, somos débiles, sigamos nomás en la fiesta, en la juerga, y el enemigo hace lo que quiere. Y no hay poder de Dios, no se sana a la gente, siguen todos enfermos. Eso es ser cristiano, eso es ser hijo de Dios. Tienen que ir a los psicólogos, psiquiatras. Nosotros no. Nos sanamos aquí. ¿O no? ¿Estoy mintiendo yo? Dígame un amén por lo menos. ¿O estoy mintiendo? No, no estoy mintiendo. Aquí se sana la gente, no tiene que ir al doctor. Amén. Amén. Y tú te vas a sanar hoy día. Amén. Amén. Estoy absolutamente seguro de eso. Dice la palabra. Aquel que en Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oigamos con fe, creamos lo que estoy diciendo. Si estoy hablando la palabra, no es lo que se me ocurre a mí. Crean quiénes son en el Señor. Dice después, en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Entonces la promesa del Espíritu Santo es Cristo mismo en nosotros, Cristo, Espíritu Santo, Dios Padre está en nosotros. ¿Por qué? Por la fe, por lo que nosotros creemos. Creemos, esto es así, es cierto. Y uno dice, pero Juan Manuel le pone mucho color, ¿no es cierto? Y en Efesios 6:16, es que, díganme, ¿ustedes creen que lo que estoy diciendo es verdad o no? ¿Creen o no? Amén. ¿Y qué estamos esperando para ser como yo estoy diciendo que tienen que ser? Si lo creen, tiene que manifestarse el Señor a través de ustedes. Esa es la consecuencia lógica. Debe ser así. ¿Qué les falta? Fe, 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 más fe. Eso es todo. El Señor dice que nos da el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, por la fe, y nos da sin medida el Espíritu Santo. ¿Y por qué tenemos tan poquito? En nuestra fe es de acuerdo a la porción de fe que tú tienes. Y la fe es un don, es un regalo de Dios, pero tenemos que recibirlo entero. Pero como no creemos y le damos pauta al mentiroso, nuestra fe se va achicando. Y no puede ser. Despierten, están dormidos, despierten. No se pueden quedar dormidos cuando estoy predicando, entonces tienen que reprender ese espíritu que lo está durmiendo. No se puede decir que a esta hora se estén quedando dormidos. Son las 10 para la 1. No puede ser. Algo está mal en ustedes si se están quedando dormidos. En Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, con fe, hermanos míos, es imposible que el enemigo les haga algo, que los toque. Es imposible. Yo lo dije la semana pasada, pero créanlo. No los puede enfermar, no los puede dañar, no los puede hacer mentir, no los puede hacer pelear, no puede hacer nada. Porque yo tengo el escudo de la fe. La fe vence al enemigo. Hace que se mueva Dios. Absolutamente. Y por último, para terminar en lo que estábamos recordando, porque todo esto es recuerdo de la semana pasada, que se los prediqué la semana pasada, en 2 de Timoteo 4:7 dice lo último que dice Pablo, y que ojalá nosotros podamos decirlo antes de terminar nuestras vidas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que no nos desviemos nunca y que nuestra fe crezca hasta ser como Jesucristo. Y yo quiero decirles, por eso decía, ¿será que yo soy exagerado? Porque a veces yo me pregunto, porque me cuesta encontrar este tipo de prédicas, en YouTube por lo menos, que yo veo muchas prédicas, me cuesta encontrar. Yo busco a alguien que predique así, con ganas, con la verdad, aunque se sienta mal la gente.
Y no lo encuentro. Entonces yo a veces pienso, ¿seré demasiado exagerado? ¿Le pido demasiado a mi gente? ¿O es lo que Dios dice aquí? Entonces yo fui a analizar algunos pasajes donde Jesucristo se encuentra con esta poca fe. Y veamos qué dice Jesucristo. A ver si yo soy exagerado, comparémonos, porque dice, yo los envío como yo fui enviado. Entonces nosotros tenemos que actuar como Él, ni más ni menos, como Él. ¿Ya? Entonces, veamos cómo reacciona Dios a nuestra falta de fe. En Mateo 17, vamos a leer del 15 al 21, el Señor se encuentra con un hombre que tiene un hijo que está absolutamente endemoniado. Y dice en el 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús, dijo, oh, bueno, ya no importa, niño, démosle nomás, total, yo lo voy a hacer. ¿Eso dijo Jesucristo? ¿Qué es lo que dijo a la poca fe? Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Así reacciona Jesucristo a la poca fe? ¿Por qué nos dirá perverso cuando tenemos poca fe? ¿Por qué nos dice perverso? ¿Por qué les dice perverso? Le está diciendo a sus apóstoles. ¿Por qué les dice perverso? Porque la incredulidad da cabida a Satanás. Y somos perversos cuando no lo creemos. Porque o le creemos a Dios de verdad o no le creemos. Y si no le creemos todo, entonces somos perversos. Oh, ¡qué dolor! Le estoy diciendo perverso. Es así reacciona Jesucristo. ¿Soy exagerado yo cuando les digo las cosas? No, no es cierto comparado con... Soy una guagua de pecho comparado con Jesucristo, lo que le está diciendo a sus apóstoles. Generación perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Me dice. Me tiene hasta allí con su poca fe. ¿Se acuerdan que yo he dicho que yo estoy... ¿no? El Señor le está diciendo lo mismo a sus apóstoles. ¿Hasta cuándo os he de soportar? No los soporto más. Está bueno. Así reacciona el Señor a la poca fe. ¿Se dan cuenta que yo no exagero? Lo que pasa es que los pastores suavizan para que no se les vayan a ir y se les van los billetes. Estoy acusando a muchos que a los que les cae el poncho que se los pongan, ¿ya? No es para todos los pastores, pero hay muchos que suavizan esto para que no se les vaya a ir la gente. Oh, no, pasa puro retando este pastor. No, pues, así dice el Señor. Yo tengo que decir lo que dice el Señor, no puedo ser más bueno que el Señor. No puedo ser más condescendiente con ustedes que el Señor. Dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá. Traédmelo, dice el Señor. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos se fueron, ofendidos porque le había dicho perverso, incrédulo. No, fueron al Señor humildemente y le dijeron, Señor, ¿qué nos falta? Y eso es lo que nos falta a nosotros, ir al Señor a los pies, Señor, decirle, no andar dando excusa porque no tenemos fe, porque no levantamos a los muertos, no resucitamos muertos, no sanamos los cojos, no sacamos los demonios. No nos justifiquemos más. Vayamos al Señor y decirle, Señor. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera a esos demonios? Señor, explícanos un poco, ¿qué nos falta? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Cómo le está quedando el ojo a muchos de ustedes? ¿Es por vuestra poca fe que no pueden hacer las cosas que Jesucristo hacía? No, pero ¿para qué tanto si está Juan Manuel para sacar los demonios y para sanar los enfermos? No, pues tenemos que ser todos. Tenemos que multiplicarnos. Amén. Gracias por ese amén. Y dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, no vamos a analizar el grano de mostaza, ya lo hemos analizado muchas veces, pero como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada, escuchen esto, nada, escuchen, nada será imposible. Nada, cuando Dios dice nada, es nada. Nada, no hay nada imposible para el Señor cuando tú tienes fe. Le vuelvo a repetir, nada. Entonces, oh no, es que nada. Es que tú no... Nada es imposible para nosotros, los que creemos. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia que Jesucristo soñó cuando se subió a la iglesia, a la cruz y se crucificó por nosotros. Iba a darnos esa herencia, que nada iba a ser imposible para nosotros como para Él fue nada imposible. Sigamos analizando otro pasaje que donde hay poca fe. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, estoy leyendo Mateo 6 del 27 al 31, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Entonces, ¿cuántos de ustedes se afanan por qué van a vestir, qué van a comer, qué van a beber? Se afanan por el dinero. En el fondo, son los medios para vivir. ¿Cuántos de ustedes se afanan por eso? Tienen poca fe. ¿Hay un problema de fe? No nos debemos afanar por el dinero. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo vamos a vestir? No nos debemos afanar. El Señor nos va a dar lo suficiente para estar bien. ¿Cuántos de ustedes están afanados por eso? Eso es poca fe. Y eso hace que el Señor no actúe en ustedes. No puede ser, no lo puedo creer. Claro que sí, pues si por eso dice poca fe. Si uno se afana y uno está preocupado, ¿no es cierto? ¿Qué va a comer mañana? ¿Con qué va a pagar las cuentas? Todo eso. Si está preocupado y eres cristiano, tienes poca fe. Y eso ya no funciona en ti porque el enemigo le dice, momentito, ¿por qué vas a sanar a través de él si él no cree en ti? Si está dudando constantemente de ti, ¿por qué tú vas a actuar si tu palabra dice que tú no puedes actuar? En los que no creen, en los incrédulos. ¿Habían preguntado eso? Bueno, esa es la razón por qué el Señor no actúa a través de ustedes, de los que no actúan. Sigamos con otro ejemplo. Mateo 8, del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Este pasaje me encanta a mí, lo he dicho muchas veces, pero me encanta. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿se dan cuenta? Al autor de la vida le están diciendo que los va a dejar morir. ¿Se dan cuenta los ubicados de los apóstoles? ¿Y qué le dice el Señor? Ya no se preocupen, yo los voy a salvar. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces nosotros estamos gritando, Señor, sálvanos? ¿Pero por qué te preocupas de la tormenta? ¿Por qué? Si tienes a Dios, Dios está contigo, tú vives en el reino, eres heredero, eres embajador de Chile, no, del reino de los cielos. ¿Por qué te preocupas? ¿Tú crees que ese Dios que es todopoderoso te va a dejar solo? ¿Te va a dejar que te hundas? Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es nuestro Dios, hermano mío. Por eso cuando Dios dice, mi paz les dejo, es la paz que nosotros podemos dormir tranquilos en la tormenta.
Así que no bostecen. No se aburran. Esto es, no están bostezando porque se aburren. Están saliendo los espíritus de incredulidad. También salen por bostezo. Ya. Y dice, hay otro más. Pero entonces tienen que entender, Jesucristo está con nosotros, está en nosotros, lo que leía antes de la fe. O sea, no pierdan de vista de eso. Lo que estoy exigiendo, lo que estoy diciendo, lo que dice aquí, es un cristiano que está dentro. El Espíritu Santo está dentro de él. Y tiene que funcionar todo esto que digo acá. No puede haber duda. No puede haber duda. Como en Abraham no había duda, no había incredulidad. Y voy a Mateo 14, 28, 23. Esta cosa, cuando yo la leí por primera vez, porque todos leemos por primera vez esto, yo encontré que era súper injusto el Señor. Muy injusto. El Señor Jesucristo ahí se las mandó para ser injusto yo cuando lo leí por primera vez. Y yo le voy a explicar por qué. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, estaba en la barca Pedro y Jesucristo viene caminando por el agua, ¿no es cierto? Y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, yo le hubiera dicho, qué valiente que eres, Pedro. Fuiste el único que saltó y caminó en el agua. Eso lo hubiera dicho yo. Y yo lo encontré súper injusto que el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se dan cuenta que Jesucristo no acepta nuestra poca fe. Ni un 1% de nuestra poca fe acepta el Señor. Porque Él fue el único que saltó y caminó en el agua. ¿Y qué le dijo? Valiente tú. Te atreviste a caminar en el agua y si había tormenta. Y él se tiró al agua y caminó. Le dijo, ¿por qué dudaste? Eso es lo que nos dice a nosotros. O sea, no hay razón, no hay situación en la cual nosotros debemos dudar. No podemos dudar de Dios. Eso es lo que está mostrando Jesucristo con todos estos ejemplos. No importa lo que esté pasando, tú no dudes de Dios. Y eso va a hacer que Dios se mueva a favor tuyo. Eso es fe, hermanos míos, no la porquería que se está predicando hoy día, que es creer en Dios, recibe a Jesucristo y eres salvo y haz lo que quieras. Eso no es verdad. Eso es basura. Esta es la verdad. Estos son los apóstoles, este es Pedro, que después no dudó nunca más y que de su sombra sanaba a los enfermos. Porque creyó. Y nada le fue imposible, porque creyó la verdadera fe, la fe de Cristo. Aprendió esa fe de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, para que cuando oremos se sane toda la persona y salgan todos los demonios, huyan de nosotros. Porque Dios nos dio esa autoridad a través de su Hijo Jesucristo. Y dice, después de esto, ¿no es cierto? Señor, sálvame. Y en el momento Jesús, extendiendo la mano, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y nosotros leíamos hace poco rato que todos los que tienen fe y reconocieron a Jesucristo somos hijos de Dios. ¿Y por qué no tenemos esto? ¿Por qué no paramos la tormenta? ¿No hacemos los milagros que hacía Jesucristo si somos hijos de Dios? Somos hijitos, somos obreritos, somos siervitos. Nos hemos achicado, hermanos míos, somos hijos de Dios. Con el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de la muerte. Con el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos? Porque hay un enemigo que nos está constantemente mintiendo. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Escuchen, cuando el enemigo les habla, le habla mentira. No habla verdad, no le crean más, porque él no puede hablar verdad. Aquí deja claro el Señor. Cuando él habla mentira, él no puede decir. Aquí dice claramente que no puede decir verdad. Él es homicida al principio y no ha permanecido en la verdad. No puede permanecer, no puede decir verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Solamente habla mentira. ¿Cuándo tiene poder sobre ustedes? Cuando ustedes le creen sus mentiras. Le creen sus mentiras. Y entonces él toma poder sobre cada persona que le cree sus mentiras. Pero nunca le pueden creer porque él es mentiroso. Es como si Dios pudiera hablar mentiras. ¿Puede Dios hablar mentiras? No. Satanás tampoco puede decir verdad. Y sus demonios. No pueden. Porque si no, estarían contradiciendo la palabra. Y la palabra no se contradice, ni los demonios la pueden contradecir. Tienen que sujetarse porque ellos se sujetan. Creen en Dios, tiemblan. Le temen a Dios. Y se someten a Dios. Porque así dice la palabra. A Jesucristo. Ante Él se dobla toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios también se postran. ¿Amén? Amén. Entonces, y aquí viene algo hermoso que dice Jesucristo, que pasa muy así, muy piola, como dicen los jóvenes hoy día, muy desapercibido. Dice, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, dice Jesucristo, porque digo la verdad, no me creéis. Y ahí está nuestro problema. Nosotros sabemos la verdad que dice Jesucristo, sabemos lo que dice Jesucristo, sabemos la promesa que hay sobre nosotros dicha por Jesucristo, y no le creemos. ¿Y por qué no le creemos? Porque le estamos creyendo al enemigo. ¿Ya? Y mire lo que dice Jesucristo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Por qué dice, ¿quién de vosotros me redarguye del pecado? Cuando yo peco, estoy haciendo el caso al enemigo. Entonces dice, yo no tengo pecado. Dígame un pecado que tengo yo, dice Jesucristo. ¿Quién me redarguye del pecado? Díganme. Y lo está retando a la gente, díganme. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si yo no tengo pecado es porque estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿por qué no me creéis? Cuando yo peco, cuando le creo al enemigo, otra vez. Cuando le creo sus mentiras. Cuando yo dudo. Cuando yo soy incrédulo. Dudo del Señor. Entonces no tenemos derecho, como les mostré en los pasajes anteriores, no tenemos derecho a dudar para que el enemigo no pueda actuar en ustedes. No puede. Entiendan, no puede. Porque cuando Jesucristo está en ti, está la verdad, la mentira no puede entrar. Él huye. Dice, me someto a Dios, resisto al diablo. Y él huirá, tiene que huir. No le queda otra alternativa a Satanás y sus demonios. Y después dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces que no nos diga esto Jesucristo a nosotros. Que creamos toda la verdad, toda, no algunas cosas, toda la verdad. Esta palabra es la verdad de Dios y la debemos creer toda, porque toda es verdad. Eso sería. Iba a seguir, pero no. Aquí se terminó. Entonces, hermanos míos, para resumir, nuestro problema no es estamos en una lucha, en una guerra. Sí, es verdad que estamos en una guerra que no es convencional, donde hay heridos, hay muertos, y hay mucha gente perdida, que se pasa al enemigo. Tenemos muchos enemigos, porque el que no cree en Jesucristo, el que no está conmigo, dice Jesucristo, está contra mí. Por lo tanto, los que estamos con Jesucristo, hay mucha gente que está en contra de nosotros. Y hay una guerra grande, pero créanme, esa guerra está ganada por Jesucristo. Y nosotros tenemos que tomar la victoria en nuestras manos, pero la vamos a tomar solamente con la fe que acabo de declarar, no creyendo un poquito. ¿Pero para qué tanto?
No, es que entonces no se metan en esta guerra porque van a pasarlo muy mal. Esta guerra es para valientes, para gente que cree de verdad y que va a hacer la obra que Jesucristo, porque Jesucristo no los llamó a esta iglesia para que estuvieran sentados escuchando a Juan Manuel, nos llamó para salir y romper los cielos en todo lugar donde ustedes vayan, donde se abran los cielos y venga el reino de Dios y tomemos ese lugar como victoria. Hay que perseverar, no es instantáneo, pero hay que salir y ir y hasta que tomemos esta nación, porque a eso fuimos llamados. Ese es ¿cómo se llama? La gran comisión. No es que nos quedemos sentados, es ir y tomar esta nación y muchas otras naciones. Y tenemos el poder suficiente porque tenemos a Cristo en nosotros. ¿Amén? Entonces eso vamos a hacer hoy día. Vamos a confirmar nuestra fe. Vamos a pedirle al Señor, como fueron los apóstoles, vamos a pedirle al Señor, Señor, muéstranos, ¿qué me falta? ¿Por qué yo no tengo la fe suficiente para sacar los demonios, para sanar los enfermos, para hacer la obra que tú tienes que hacer conmigo? ¿Por qué qué me falta? Entonces el Señor te va a hablar claramente. Si tú estás acostumbrado a escuchar al Señor, te va a hablar claramente. Y si no estás acostumbrado, abre tus oídos porque el Señor te va a hablar igual, porque aquí está el Señor y te va a hablar. ¿Amén? Entonces pongámonos de pie y nos vamos a preparar para recibir, ¿no es cierto?, la Santa Cena. Creo que hay hoy día, ¿o no? Sí, ya. Entonces preparémonos para eso. Pero sobre todo preparémonos nuestros corazones para tener la fe que Dios necesita que tengamos para hacer las obras que tiene preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Y esas obras son todas, hermanos míos, todas. Todos ustedes fueron llamados a tomar esta nación espiritualmente. No hay ninguno acá que yo corro a las sillas nomás, yo ayudo con la cámara, esas son cosas adicionales que uno hace. Pero fuimos llamados a tomar este país, esta ciudad y muchas otras naciones. ¿Ya? Entonces vamos a orar y preparar nuestros corazones. Señor, yo te pido que tú pongas el amor tuyo sobre cada uno de nosotros. Y la fe, esa fe que mueve montañas y que no hay nada imposible para nosotros. Ven con tu Espíritu Santo, Señor. Ven a sacar todo lo que no es de Dios. Todo lo que fue puesto en contra tuya, Señor, ven a sacarlo. Ven a bendecir a tu iglesia, Señor. Llena este lugar con tu presencia. Y prepara los corazones, Señor. Limpia los corazones. Arrepiéntanse de la poca fe. Arrepiéntanse de sus pecados para que el Señor venga sobre ustedes y los limpie, los sane. Señor, ven con tu presencia. Más de tu unción, Señor. Ven. Ven a sacar todo espíritu inmundo que se opone a tu fe, Señor. Toda mentira del enemigo que ha frenado, Señor, la obra que tú quieres hacer con cada uno de los que están aquí. Porque tú los llamaste, Señor, y tú no te equivocas. Cuando llamas a alguien, lo llamas para ir y hacer la gran comisión. Tomar las naciones, hacer discípulos, ir y hacer discípulos a las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas las cosas, dice Jesucristo, que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Señor, esa palabra que se cumple en nosotros ahora. Clamamos a ti por esta nación, Señor, y por hombres dispuestos y mujeres dispuestas, Señor, a creer como tú creíste, Señor, para tener tu fe. La fe de Jesucristo, como decía Pablo, no nuestra fe. Señor, ven y prepara nuestros corazones para recibir el pan y el vino, Señor, que declaran que tú eres el Señor hasta que tú vengas de nuevo, Señor. Ven, Señor Jesucristo, ven a estar con nosotros. Ven a bendecir este momento, Señor, y a dar libertad a través de tu Espíritu Santo a cada persona que pueda estar atada todavía, Señor. En el nombre de Jesucristo.